Hola, soy Omar Gutiérrez Escudero. Quiero hacer una sesión llamada Usted no lo diga, usted no lo haga. Tal vez este sea el primer video. Quiero hablar acerca de un texto usado por el mundo cristiano evangélico para motivar el estudio de la palabra del Señor. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras textuales del Señor Jesucristo a fariseos y escribas. Ahora, analizaremos este versículo. Quiero primero decir que antes de entender un versículo necesitamos mayor información. Todo periodista, todo hombre de letras sabrá que una opinión requiere información. Sin información no tenemos opinión. Entonces tenemos que conocer el contexto bíblico para tener una opinión acabada de este versículo. Cuando analizamos esto, ¿verdad?, podemos poner de ilustración una carta que un amigo nos manda desde los Estados Unidos, donde él dice, en una parte que alguien alcanza a leer pequeñita: la vela me salió mala. Alguien que lee ese párrafo de esa carta podrá interpretar que hubo un corte de electricidad y el amigo tomó la vela y la vela le salió mala porque no pudo encenderse y quedó a oscuras. Toda esa interpretación de ese párrafo que alguien puede leer de una carta de algún amigo, si es solo ese párrafo, puede ser mal interpretado. Porque si hubiese leído la carta completa, se hubiese dado cuenta que su amigo, con harto esfuerzo y gracias a su trabajo en los Estados Unidos, se compró un yate, un bote a vela de segunda mano en buen estado. Pero cuando salió la primera vez a navegarlo, la vela se le quebró porque la vela le salió mala y tuvieron que remolcarlo hasta la costa. Y esa era la realidad de lo que escribía en la carta. Sin embargo, al leer solamente un párrafo de la carta, este amigo que leyó la carta de su amigo interpretó erradamente: la vela me salió mala. Entonces, de la misma manera, el mundo evangélico a veces usamos textos y no leemos la información anterior y posterior. Este versículo que les acabo de leer es muy conocido. Se usa para motivar a estudiantes a leer la Biblia, se usa para motivar en seminarios de educación cristiana, se usa para motivar a hermanos nuevos a estudiar las Escrituras. Y la verdad que una exégesis ni siquiera profunda, sino simplemente a través del análisis del contexto y de otras versiones de la Biblia, nos dará cuenta que el texto originalmente no tuvo por objetivo motivar a estudiar la Biblia. Al contrario, el Señor está hablando a gente que era farisea y escriba, que conocían las Escrituras, las estudiaban, las escudriñaban, pero que estaban muy lejos de Dios. Y para que entendamos eso, vamos a leer el contexto. En primer lugar, el Señor les dice en el versículo 37, unos versículos anteriores: también el Padre que me envió, le dice el Señor a estas personas, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Es decir, Jesús le está diciendo a esta gente que no tenían conocimiento de Dios. Versículo 37. No solo eso, el Señor también les dice en el versículo 38 lo siguiente: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, más encima el Señor les dice que además de no conocer a Dios, no tienen la palabra de Dios realmente morando en sus corazones. Sigue añadiendo en los versículos, ¿verdad?, posterior al 39, en el versículo 42, el Señor les dice: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, tampoco tenían amor de Dios. El Señor los está reprendiendo. No conocen a Dios, no tienen la palabra de Dios en ustedes. Les dice, no tienen amor de Dios
en sus corazones. Es decir, lo que el Señor estaba haciendo era reprendiendo a estas personas que por ser religiosas y por estudiar las escrituras del Antiguo Testamento pensaban que estaban bien. Y sigue más adelante, en el versículo, ¿verdad? Mismo 39, quiero tocar el 39. En el 39 dice el Señor, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Entonces, ellos tenían opiniones propias, no las de Dios. El Señor les dice, a vosotros os parece. Ustedes creen, tienen opiniones propias. ¿Ya? Otra cosa que el Señor le arrostró en la cara a estas personas está en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer por recibir gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? Es decir, tenían amor por el reconocimiento, tenían vanagloria. ¡Wow! ¡Qué reprensión de parte del Señor! Jesús los estaba reprendiendo, no los estaba motivando a estudiar la Biblia, a escudriñar la Escritura, aunque pareciera, el texto dijera eso. No los está motivando ni alentando, sino que al contrario los está reprendiendo por todas estas características propias de la gente religiosa de aquel entonces. Sigue y suma. En el versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Moisés, se entiende que son todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en este caso, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Decálogo, la ley de Moisés. Entonces dice que ellos tienen puesta su esperanza en la ley, en Moisés, en las obras. A eso se refiere. Tenían puesta su esperanza en las obras, en lo bueno que entre comillas eran. Y el Señor los sigue reprendiendo. En el versículo 47 dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, no creían ni siquiera a Moisés, y menos creían a las palabras del Señor. Tenían incredulidad. Entonces, si analizamos el contexto, el Señor les está reprendiendo por no tener conocimiento de Dios, porque no tenían la palabra de Dios en sus corazones, porque no tenían amor de Dios, porque tenían sus propias opiniones, porque tenían amor por el reconocimiento o la vanagloria, porque tenían puesta su esperanza en las obras, porque tenían incredulidad. ¡Wow! Es decir, ¿qué pasa entonces con el versículo 39? ¿Por qué dice escudriñar las Escrituras? Dice eso porque las traducciones de la Biblia fue escrita en hebreo y en el Antiguo Testamento y en griego koiné o común en el Nuevo Testamento. Las traducciones a veces no son tan precisas, por eso es importante no idolatrar a la Reina Valera. Yo creo que es la mejor versión, porque si estudiáramos otra o usáramos otras versiones, como usamos la Reina Valera, también veríamos algunas cosas y más cosas en cuanto a que no son tan asertivas en algunas traducciones de algunos párrafos. En este caso, pareciera que es un mandamiento escudriñar la Escritura, pero cuando uno ve la NTV, la NBI u otras traducciones, uno podría, y entendiendo el contexto, que no es un mandamiento. Yo voy a parafrasear. El Señor le está diciendo, ¿verdad? Ustedes que estudian tanto las Escrituras y que tienen opiniones propias pensando que por estudiar las Escrituras ustedes tienen vida eterna, se equivocan, porque las Escrituras hablan de mí. Yo soy el que doy la vida eterna. No es por la lectura de la Biblia. La Biblia es una guianza. La Biblia les habla de mí. Pero yo soy quien da la vida eterna y las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes a mí no me quieren recibir. Entonces es una reprensión, no un mandamiento. Entonces, si originalmente el Señor usó este versículo, estas palabras para reprender por estudiar tanto la Biblia, pero no tener amor de Dios, tener opiniones propias, tener vanagloria,
¿verdad? Por no conocer a Dios, por tantas otras cosas, entonces yo no puedo usar este texto para motivar al estudio de la palabra del Señor con él. Porque el texto nos está motivando a estudiar, está reprendiendo por estudiar tanto y pensar que por eso somos o tenemos la vida eterna. Ahora, hay otros pasajes que podríamos usar. El Salmo 19 está lleno, Hechos 17:11, y hay montones de pasajes que nos pueden ayudar a motivar a los hermanos a estudiar la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, en el Salmo 119 y 105, por ejemplo. ¿Verdad? O Hechos 17:11, cuando habla que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban la Escritura para ver si lo que los apóstoles decían era realmente cierto y estaba en la Escritura. Es decir, hay un montón de otros pasajes que podemos usar para motivar al estudio, al escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Como Dios lo ha establecido. Pero este pasaje originalmente no fue con ese propósito. Que Dios nos ayude como mundo evangélico a interpretar, a usar versiones diferentes para encontrar la verdad y usar correctamente los pasajes bíblicos. Dios les bendiga.